computadora. Listo, chicos. Entonces, ahora sí los escucho con respecto a sus dudas, a lo que tengan de dudas acerca de la temática. ¿Leyeron, estudiaron? A ver, ¿quién estudió un poco? También, digamos, si surgieron dudas acerca del laboratorio, los escucho también. Ana María, te escucho. Señora, profe. Cuéntame, ¿qué dudas tienes o qué inquietudes? No, pues, profe, a mí lo único que me genera dudas es lo del informe del trabajo. Del ¿Qué resto de cosa? temas, no, pues, tengo dudas para el desarrollo, por lo que el laboratorio solo se puede hacer una vez, creo. No, no, ese se puede hacer todas las veces que quieran. Pueden ingresar muchas veces. Y en caso de que, por ejemplo, no les sirva la conexión o tengan problemas por ahí con su computador o lo que sea, recuerden que ahí tienen el video, pero no, ese lo pueden hacer muchísimas veces. Es que, Bueno, señora. es que el problema no es ese, profe, sino que o sea, no sé si da tiempo para poderlo traducir. No sé si se puede parar para traducirlo porque No, pues claro que mis sí, cosas porque tú no, porque es que cuando él deja ¿qué? Espérate a ver si podemos entrar. ¿Y ustedes alcanzan a escuchar la flauta o no? ¿O es solo mi impresión que pueden escuchar? El fondo. Sí, sí se escucha la música. Ya me hizo Toca llorar. un poquito, pero Ahí es mi hija en clase de música. Pero bueno, desde que no es un distractor, eso es lo importante. Dios santo, esperen que yo hoy estoy como más enredada que todos los días acá para manejar esta plataforma. A ver, acá. Ay, verdad, ahí voy y la abro en... Intentemos a ver otra vez. No, pero esto no se puede, yo no sé para qué sigo intentando en Chrome. Todas las veces es la misma historia, intento y realmente... Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? sí, profe. Señora, A ver. A ver, porque es que miren, la cuestión de la traducción es que la mayor parte de las veces, él para, por ejemplo acá, ahí para que ustedes lean lo que está diciendo. En esta parte solamente pues muestra algunos breves letreros que realmente pues no tienen así mayor ay, bueno, ahí pasé esa, pero por ejemplo acá, fíjate que no están dando, en donde ustedes tienen que leer y hacer traducción, ahí está bien. Entonces, donde digamos avanza rápido es en la parte como de las em, animaciones, ¿sí? De resto, pues ustedes se pueden dar cuenta que realmente no hay necesidad de estar deteniendo. Y si llega a ser el caso, pues miren ahí, por ejemplo, está quietico, pueden leer lo que dice ahí y así para todos los casos. O sea, el único punto en donde él se mueve y que no se puede poner pausa es cuando están animaciones, por lo tanto, mira ahí, por ejemplo, te puedes quedar 2 horas ahí haciendo eso y no hay lío. Entonces, por ese lado no habría problema. De todas maneras, pues me cuentan las dudas a medida que lo que van haciendo y van avanzando. Bueno, chicos, me van contando de todas maneras qué dudas tienen. Quiero centrarme un poquito más es en esta cuestión de nuestra temática. Hoy debemos avanzar bastante. Yo, en primer lugar, pues, a ver, ¿cuándo fue? El miércoles, no, ¿cuándo fue? El martes que tuve sesión con los chicos del otro curso.
fue una sesión bien interesante por la participación que ellos tenían, ¿sí? O sea, obviamente yo podía ir interactuando con ellos y contestándoles algunas preguntas, haciendo algunas aclaraciones, cuando digamos no había claridad en la temática, pues yo podía ir haciendo eso, pero surgió una clase muy interesante gracias a la participación de ellos. Por esa razón, hoy quiero pedirles, pues que como habíamos quedado pendientes en esto, en ir avanzando sobre la temática, yo les decía, la mayoría de ustedes ya tienen esa información en sus apuntes, porque pues la mayoría han sido muy juiciosos haciendo lectura previa de la temática. Entonces, hoy en la medida de lo posible, quiero que participen muchísimo, ¿vale? Entonces, los escucho. A ver, primero vamos a ver si les quedó dudas con respecto a mitosis. Quisiera saber eso, si existe. Voy a buscar acá unas cosas que voy necesitando mientras los voy escuchando. ¿Tienen alguna duda con respecto a la temática de mitosis? Voy a ver acá mientras tanto. Meiosis, entonces, ¿qué dudas surgen con respecto a esa temática de meiosis? Entonces, empiezo yo a preguntar, porque ya asumo yo que están hechos unos duros ustedes. Si nosotros vemos este proceso que tenemos acá, este de acá, ¿qué proceso estaríamos explicando? Esta gráfica que tengo acá. Voy a señalarla en un cuadrito. Entonces, como ninguno tiene dudas, ninguno pregunta, la cuestión, acá, aquí, ¿qué pasaría? Esperen, voy leyendo. Dice, su función de compartir pantalla está en pausa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejar de compartir, vamos a volver a compartir, muy raro eso. A ver, ¿qué dicen por acá? A ver. A ver, pongamos toda la pantalla. Ah, es que parece que fue que ahorita le puse solamente una... Bueno, ahí tranquilos que es una cuestión acá de técnica. Listo. Esta que tenemos acá. Ahora sí están viendo, ya aquí me dice que sí. Eso que estoy señalando yo en verde, este proceso que está acá. ¿Qué proceso nos estaría indicando esta diapositiva? ¿Eso A hace ver, parte de la meiosis? ¿de la qué? Perdóname. ¿De la meiosis o de la mitosis? Eso es lo que estoy De la preguntando. meiosis y es la profase. Es la profase. Si no estoy mal, creo que es la profase. No creo que sea José, la profase. no. Ay, no, No, ahí yo no Digo que les... es la anafase. No, ahí no hay nada de fases. Solamente estoy preguntando el ¿Cómo que? proceso. ¿Qué tipo de proceso es este? Ah, O incluso podemos señalarlo acá. No hay fases, acá no estamos hablando de fases, solamente es mitosis o meiosis, ¿cuál de los dos? Ah, bueno, acá dice transmisión de genes en la meiosis. Entonces vamos a hacerlo a la pregunta diferente. Con base en esta parte de abajo, en este verde que tenemos acá, en ese que está en el recuadro ahí, explíquenme en qué consiste la meiosis. Ustedes me van a contar, según esa diapositiva, cómo podríamos explicar la meiosis. Profe, es donde se crea, mediante el cual se obtienen 4 células hijas con la mitad de los cromosomas. Sí.
Laura Vanessa Zamacal, listo. Entonces, ¿qué tipos de células se están generando en ese proceso que estás viendo ahí? Las células, la de los óvulos y los espermatozoides y eso. Ajá, esas son las células gaméticas. Listo, muy bien, Laura. Permítanme un segundo que estoy sin espero, tengo que poner puntos. Ya, un segundo, vayan analizando esto y me van a contar. Más bien, les voy a hacer una pregunta. Acá en este punto, ¿por qué marcamos y qué quiere decir este color rojo acá en estos dos? ¿Y cómo se llama esta estructura, este palito, cómo se llama? ¿Y por qué esto está en rojo y esto está en azul? Me voy un segundito, me alejo de acá. Entonces no los voy a ver ni a escuchar, pero ya vengo, ya vengo. Bueno, quedé como con ambiente navideño, yo no sé por qué. Entonces, 4 de mayo, hoy es ya 7 de mayo. Santo Dios bendito, con razón, es que ya llegó la Navidad. Oye, ¿qué tal nos toque pasar Navidad en cuarentena? ¿Ah? Nicolás, te No, no, escucho. no, profe, no, profe, no. ¿Qué tal? Nicolás, cabe la posibilidad. No, mira, saben que hay algunos grupos de investigación de estadísticos y a los grupos buenos hay que creerles, ¿no? Más o menos ellos, sino que yo no he leído el artículo oficial, pero algunos grupos de investigación dicen que el pico alto, según como se está trabajando la pandemia en Colombia, puede ir hasta julio. Por lo tanto, se debería mantener cuarentena obligatoria hasta julio, perdón, julio con L, y posterior a julio se deben mantener medidas restrictivas, ¿sí? Eh, pues digamos que en medio de todo, a pesar de digamos, de los desaciertos del gobierno, en últimas se han tomado decisiones, o sea, como que dicen una cosa mal, pero después la hacen bien, ¿sí? O sea, dicen como, no, ya se acabó la pandemia perdón, el aislamiento, pero pues ya el gobierno después rectifica y volvemos al aislamiento. Es muy cansón, es muy harto, es muy todo, pero si ustedes se dieron cuenta en una semana que se levantó un poco y que se descuidó como el gobierno y que no fueron tan restrictivos, vieron cómo pasamos de ciento algo de casos, casi 200 a 500 casos, solamente por como el levantamiento como de la restricción así tan seria. Entonces, creo que por eso ahorita el gobierno volvió a decir, bueno, vamos a ir otras 2 semanas más y seguramente ustedes ya ténganlo por seguro que pues este semestre ya no nos vemos, o sea, nos veremos por estos videos, pero no más, y es muy posible que el siguiente semestre pues tengamos que seguir en un aislamiento por lo menos, si no total, sí parcial, para que vayan ahí como mentalizándose a eso y demás. Bueno, Nicolás, porque me pongo a hablar de pandemias y ahorita necesitamos Bueno, hablar de empresas. las células, las que están a la derecha del cuadrito verde, esas, Nicolás, mira, espérame, te voy a conceder una K. A ver. Es que yo te puedo. permitir que yo raye Sí, el tablero. creo que lo puedes hacer ahí. Inténtalo ahí porque no me está restringiendo. ¿Lo intentaste? Sí, señora, pero no, no me dejan. Aquí alguien hizo este rojito. Ay, fui yo, profe. Mira, pero entonces sí puedes. Mira, Nicolás, no, quien haya rayado no importa, que creo que fue Laura. Explícale a Nicolás cómo hacerlo para que Nicolás pueda rayar ahí la pantallita. No se dejan.
Pues ¿No? ahí en la parte de abajo aparecía como un lapicito, pero ya no aparece. Ah, ¿será Ajá. porque le di inhabilitar? No Permitir, sí, sé. ya. No es que la había, estaba probando. Listo, listo, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, y se puede rayar la pantalla. Mm, En No, donde hice anotar, ¿no, Nicolás? no, señora. Bueno, no importa, dale Ah, explica. ya, ya, ya. A ver, Ya, bueno. ya, ya, ya. Entonces, estas, hasta donde yo creo, son. ¡Ay! Ya. Mm, Son células haploides. Y pues su Ujú. color, pues depende de la genética de pues, el papi o la mami. Entonces, el rojo podría ser, bueno, vas bien, pero un poquito más específico, a ver. Pues no sé qué más. O sea, estas son células. mm, Sí, o sea, lo Estas que son hoy células es, por ejemplo, el color rojo, ¿qué está señalando? O sea, ¿qué específicamente nos está señalando? masculino. No, listo, es exactamente, eso es lo que quiero. Con sus participaciones me gusta saber es, pues, qué se está entendiendo y qué hace falta mejorar. Listo. Alguien, pero la primera parte muy bien, Nicolás, muy bien. Entonces, ¿alguien puede ser un poquito más específico con respecto a eso que Nicolás nos estaba diciendo, que nos está diciendo muy bien, ok? Entonces vamos completando ahí el puzzle. Decimos esto que son células gaméticas, que cada una de estas células son células haploides, eso está muy bien, hablamos de diploide cuando vemos esto. Esto sería, o este caso, células haploides. Y Nicolás nos decía, bueno, esa información que sea roja o azul tiene que ver con que viene del papi o de la mami. Es verdad, pero entonces vamos a ser más específicos. ¿Quién me puede decir exactamente qué nos está señalando esa banda? Ya sabemos que el rojo puede ser de la mamá, información materna, y el azul puede ser información paterna, pero específicamente, ¿qué es esa bandita? ¿A qué nos estamos? Acá nos dice, es un loci. ¿Qué es ese loci? ¿Alguien sabe qué es ese loci? O qué exactamente nos está diciendo ahí ese punto, esa banda roja. Pues yo creo que esa banda roja en sí es el ADN, o sea que tiene, suponiendo que cada célula, o sea, es de la padre o de la madre, entonces esa es en esa división celular, o sea, se presenta donde lleva la genética, ¿sí? O sea, lo que va a tener el hijo, por decirlo así. Los Lo que lleva genes el ADN. del caso de la Sí, el ADN, mamá. Sí, el ADN. material genético. No, Samuel. Un no para todos, ¿no? Los que hablaron ahí, que fueron como tres. Samuel. No, profe, no estoy seguro, pero pues creo que es lo mismo que dicen ellos. Es como el código genético, ¿no? No, señor. Entonces, vamos a hacer una diferenciación. O sea, cuando ustedes dicen eso, dicen el código genético, eh, de pronto de manera general lo están entendiendo ustedes, pero hay que hacer una diferenciación entre todos esos términos. ¿Qué es el código genético? ¿Qué es una secuencia? ¿Y qué es una molécula de ADN? Porque entonces, si lo entendemos así como ustedes lo están diciendo, esta bandita roja o acá que lo vemos más grande, si lo entendemos así, entonces nosotros decimos, ah, bueno, esto es ADN y entonces el resto, ¿qué es? Le hago esa pregunta a Ailes, a Nicolás y a Eduardo. Si esto es ADN, ¿el resto qué es? Si solo la banda roja es ADN, entonces ¿esto qué? Profe. David. Es que no sé si me escuchan bien. Esa bandita roja sería como un lugar donde, digamos, se encuentra como un gen específico. Excelente. Eso es un loci. Muy bien. Entonces, un loci es un lugar, o bueno, más bien, hablamos de loci y locus. Locus es singular, loci plural. Por eso acá vemos dos y aquí vemos uno. Entonces, un locus es un lugar específico en el cromosoma donde puede haber un gen. Y el loci significa, no podemos decir locuses, sino decimos loci. Entonces, loci significa plural, dos lugares o pueden ser varios.
Entonces, sí, específicamente estamos hablando de un lugar específico donde va a ir un gen. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había puesto a hacer una tarea? Busquen un cromosoma. Hoy es el momento en que les voy a preguntar de eso. O sea, por ejemplo, a ver, cojamos ahí, estoy que le pregunto a María José. María José me pregunta mucho, entonces yo también le voy a preguntar mucho a María José. María José, ¿qué cromosoma buscaste tú de la tarea que yo les puse? Vayan buscando por ahí, mientras los que de pronto no tienen su tarea ahí a la mano, van buscando ustedes ese cromosoma que yo les pedí en la tareita esa que buscaran y me van a contar, no mucho, pero se acuerdan que yo les dije van a buscar algunos genes que les interesen. Y me van a decir, entonces yo busqué el cromosoma tal y ese cromosoma tiene este y este gen que me interesó. Entonces vamos a ver los siguientes, vamos a preguntarle a María José, a ver quién más está, porque iba a coger a Diego, pero Diego no está. A Marianita y a Ana María Pérez. A ver, entonces alguna de ustedes tres, la primera que tenga la participación me levanta ahí la mano, si no encuentran la opción de levantar mano me abren el micrófono solamente y me cuentan. Entonces de esa tarea que hicieron ustedes me van a decir, bueno, listo, yo encontré este cromosoma, ya me llamó la atención este cromosoma y encontré esta información. ¿Ninguna? Bueno, entonces, ¿de verdad ninguna va a ser participación? Ni siquiera escrita. Bueno, niñas, yo les voy a pedir un favor, ¿sí? La idea de esta clase sobre todo es interactuar, no les estoy pidiendo ni siquiera que hablen, ni siquiera que abran sus cámaras o que me cuenten, sino que realmente participen, ¿sí? Realizar una clase en donde solamente me habla Dailis, David, obviamente Nicolás y Oscar, hoy Oscar no ha hablado, tal vez se le está cayendo el internet porque no aparece acá. Y pues obviamente, pues sí, o sea, no he nombrado, por ejemplo, a Samuel, que Samuel hace sus participaciones, no, de pronto te ha seguido, pero sí son muy contundentes. De verdad, chicos, que es muy, o sea, es muy triste, por ejemplo, esto, son 19 de ustedes, ya sabemos que Sebastián no puede entrar, que creo que Paula tampoco, son 2 de los chicos, entonces serían 17, y que de 17 vengan 11 a clase, y que esos 11 me participen 4. Les doy la opción como primero, bueno, pregúntenme cosas de mitosis, bueno, no, entonces pregúntenme cosas de meiosis, bueno, no, entonces les hago preguntas y ver que clase tras clase son los mismos chicos los que me están hablando, los mismos chicos los que tienen preguntas, los mismos de siempre, cuando realmente les digo yo hoy, vamos a hacer esta clase interactiva. Perfecto, Ana María manifestaba, a mí no me gusta hablar, pero entonces ponga su participación. María José, pon tu participación. Bueno, Mariana eventualmente me participa en estas clases, pero esta temática, chicos, les había dicho yo no quiero tampoco centrarme en esto porque digamos que el punto de las fases de cada una de la mitosis y meiosis realmente son cosas que ustedes pueden buscar en el libro y tener ahí un resumen y ya. Sí, si ustedes se dan cuenta, cuando ya uno ve las fases, uno tampoco se detiene mucho. Yo hoy quiero particularizar, pero para poder particularizar yo tengo que saber que ustedes están entendiendo o no. Entonces, y quería escuchar algo o leer algo de lo que les había puesto. Ni siquiera fue como la pregunta que Nicolás y que los otros chicos me estaban contestando de algo de análisis de esta diapositiva. Les estaba pidiendo el favor para que pudieran participar. Entonces, digamos que sí, esta es la manera como yo sé que ustedes están entendiendo la temática. La otra es ya en el parcial, que a propósito, pues ya para definir, aunque creo que con ustedes sí lo había dicho, creo que fue con el otro grupo que no lo hablé, pero pues el parcial va a ser
de hoy en 8 días, ¿no? Yo les voy a dar las indicaciones, pero de una vez les digo, pues digamos que lo quería dejar digamos, para que ustedes lo conocieran a través del correo, pero mejor lo voy diciendo de una vez para que ustedes se vayan haciendo la idea. El parcial va a ser un video que no va a exceder más de 2 minutos, en donde yo les voy a brindar una información, bien sea individual o digamos información grupal. Eso es lo que todavía estoy cuadrando el material. Si me alcanza el tiempo para poder hacer información individual y poderle decir, bueno, usted me va a explicar en 2 minutos esta diapositiva, usted me va a explicar esta otra, y ese día les empiezo a enviar el material. Tienen las 2 horas para preparar la sustentación de esa diapositiva o de una imagen o de una temática, dependiendo. O sea, les puedo decir, hábleme acerca de esta temática, o en esta diapositiva explíqueme esto, o hágame un análisis. Entonces va a ser un análisis muy personal. Va a ser análisis en el que realmente van a perder más tiempo si ustedes empiezan a buscar información en internet, y eso obviamente lo pueden hacer, pero digo, ya no es como los otros parciales en los que se pone la información, entonces usted manda pantallazo al amigo biólogo, al papá biólogo o médico, no sé qué, y que él sea el que pregunte, no. Entonces, cuando ya es un video en el que ustedes se tienen que filmar, son 2 minutos, realmente no se va a exceder de eso. Yo en 2 minutos voy a saber si usted sabe o no sabe del tema. De pronto habrán algunos que necesiten más tiempo, pues ustedes me dicen, sí, profe, no, realmente yo quiero más tiempo, pues que no se exceda de 5 minutos, pero en 2 minutos se van a poder explicar. Ahí no va a haber excusa, chicos, ¿sí? Ni los que no tienen plataforma, ni los que, porque todos tienen un celular, y todos tienen un celular ¿con qué? Con cámara. En caso que no, pues se recurre a la llamada y yo los llamo en el momento del parcial y me contestan durante esas 2 horas. Entonces, yo no quisiera que lleguen a ese momento, o como pasa que yo hablo en clase y que vuelven y me preguntan lo mismo que yo ya he dicho, o que digamos no se está atento a la temática. Yo no quisiera ver en ese parcial que realmente ustedes no tienen ni idea o no se van a poder enfrentar. Ese día, de hoy en 8 días, va a ser el video. Yo no les voy a calificar si están arreglados, sino si usted quiere salir en pijama, por mí no hay problema. A mí lo que me interesa es ver que usted sabe del tema y que lo puede hacer. Entonces, los que están interactuando ahorita, ¿sí? Los que me están diciendo, los que están haciendo, yo sé en qué nivel están. Por eso le digo yo a Nicolás, listo, dices la participación que dijiste, una parte bien, la otra mal. Yo tampoco les estoy diciendo a todos, no, muy bien, o todo lo que usted está diciendo está mal. No, pero la idea es que yo sepa en qué niveles están para esto. Entonces, y más si ya les pregunto directamente, yo creo que asimismo, como he tenido en cuenta la participación de ustedes, yo no quisiera llegar al punto de tenerles que empezar a quitar puntos o a bajar eso, porque es que realmente si pregunto y usted no contesta, yo asumo que usted no está, que usted está por allá oyendo la novela o durmiendo, o que pone mi voz es para acostarse y arruncharse de al lado y no más. Sí, porque ante un silencio de 3 personas, yo digo una vaya y venga, pero 3 personas que les pregunte y 0, ni siquiera un chat, ni siquiera nada, mejor que ni se conecten, ¿sí? O sea, si no van a estar acá presentes, pues después estudien el tema y me envían sus participaciones de otra manera. Pero entonces, vuelvo y digo por última vez, la clase hoy va a ser participativa y quisiera que fueran no los mismos de siempre participando, ¿sí? Yo les doy la opción de escribir y perfecto, pero realmente este es tema que yo les pedí que consultaran hace rato. Incluso yo me acuerdo que Dailis desde hace un montón tenía esa participación de mitosis y medios, y yo le dije, no, eso lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, la misma pregunta que les hice a ellos, rápidamente, ya cualquiera que me quiera contar, ¿qué cromosoma analizaron? Solamente me dicen cromosoma tal y tal enfermedad o tal rasgo, porque no todo es enfermedad. Y sí, ok, quiero esto, listo. A ver, Ana María, David y Nicolás. Yo pues tengo, yo busqué enfermedades pues cromosómicas. Sí. Y pues aparecen como 5. Trisomía 21, trisomía 26, trisomía 18. Y pues la que más me llama la atención, que no he visto muy común, es la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards. Pero pues ahí sí no entiendo mucho,
pues... Pero mira que la consulta era, coja usted el cromosoma y mire qué genes están asociados. Ahí tú me estás hablando de síndromes, es decir, de cuando existe una aneuploidía, es decir, una duplicación en el cromosoma 18, una duplicación del cromosoma 21. Pero entonces necesito es el dato de lo que yo les decía, busquen el cromosoma, como yo les hice la explicación en clase, que les dije busquen en Wikipedia el cromosoma, así van a localizar genes. Listo, igual ahí tienes tu punto de participación y muchas gracias, Ana María. David y Nicolás. Bueno, profe, disculpa un momentico. Es que María José ha tenido problemas de conexión desde hace rato, entonces por eso no te pudo responder, qué pena, que si la disculpas. Y tuvo que reiniciar el computador y pues creo que no se ha podido conectar. Listo. David, te escucho. Bueno, profe, yo investigué el cromosoma número 7. Sí, pues, señor. En los genes, pues encontré uno que me llamó la atención. Ok. Es el gen RLN, reelina, y pues eso en sí es, a ver, la reelina es una proteína que se encuentra en el cerebro y también pues en la médula espinal, la sangre y otros órganos y tejidos. Y pues esto es crucial para la regulación de los procesos de migración neuronal y en sí para el desarrollo del cerebro. Pues acá también dice que además es importante, además de este importante papel en el desarrollo temprano, la reelina continúa trabajando en el cerebro adulto, modulando la plasticidad sináptica y mejorando la inducción y el mantenimiento de la Excelente, NHP. excelente, David. Sí, la mayoría, yo no sé por qué cuando vemos estos temas les encanta irse a las enfermedades. No está mal porque pues ese es el interés, pero justamente esto, voy a escuchar unas 2 participaciones más, Nicolás y de pronto alguien más. Y sí, y ya pasó y les digo por qué quería ver este tema, les estaba preguntando eso específicamente. Muy bien, David, muy buena consulta. Profe, yo también. Karen, ay, Karen, sí, señora. ¿Participo de una vez? Sí, claro, sí. Ay, bueno, sí, pues sí, por lo que de pronto, pues Nicolás tiene más participaciones, entonces te cedo a ti el turno anticipado. Pues el mío, bueno, yo investigué sobre el cromosoma 21 en parte del síndrome de Down, donde se produce una copia, bueno, que se llama trisomía 21, que aproximadamente en el 95, sí, trisomía 21, que aproximadamente en el 95% de los casos el síndrome de Down tiene origen en la trisomía 21. La persona tiene 3 copias del cromosoma 21. Listo, ahí te detengo, ahí te detengo, que fue lo mismo Ana María. Ojo que es diferente las trisomías, que son, vuelvo y explico, aneuploidías, es decir, que se duplica uno, o sea, ese cromosoma. En el caso de la trisomía 21, que es el síndrome de Down, se duplica ese cromosoma 21, es decir, ya no aparece en el ser humano así una copia de cada uno, miremoslo así como o sea, no aparece así, sino aparece otra copiecita acá adicional. Entonces eso causa pues todas digamos, las cuestiones físicas y mentales y demás y todas las características que tienen los de síndrome de Down. Ojo que estamos en los específicamente genes dentro de los cromosomas, qué genes están afectando. Pero listo, Karen, igual tienes tu participación, al igual que Ana María. Nicolás o alguien más, Diana Vargas, que abrió acá el micrófono, le estoy quitando todas las opciones a Nicolás, pero ya sabes, Nicolás, que es por lo que quiero escuchar a otros. Listo, Diana, te escucho. Pues, profe, yo averigüé sobre el cromosoma 8 y me llamó la atención un gen que se llama microcefalina. En especial, en este se encuentra el H1, que es uno de los 6 genes que produce esta microcefalina. Como tal, este gen habla de que esto afecta el desarrollo del cerebro y qué ocurre cuando hay una mutación no funcional en estado homocigoto.
Quedémonos con eso, ¿no? Una mutación, vuelve a repetir eso, disculpa, Diana. Una mutación no funcional en estado homocigoto. No funcional en homocigosis, listo. Eso, bueno, entonces, bueno, vamos a dejar ahí, aceptando que pues alguno quiera decir algo más, pero vamos a dejarlo ahí. A ver, chicos, entonces, ¿por qué quería que habláramos de eso? Me voy a quedar un poquito con la información tanto que dio David como la que dio Diana. A ver, David nos decía, ¿qué cromosoma era, David? Ahora se me olvidó, no lo alcancé a anotar. Era el 7, profe. El de David, ¿sí? ¿Y el de Diana? El 8, profe. Listo, perfecto. Entonces, esta información, y por eso quería yo que ustedes lo buscaran, fíjense que, ¿por qué detuve, digamos, la participación de Ana María y de Karen? Porque es que cuando nosotros, cuando ellas están hablando de esas trisomías, estamos hablando de la duplicación de todo el cromosoma, de toda la información que tiene este acá, ya no aparecen solamente estas dos copias, sino aparece una adicional. O sea, es como verlo acá, ¿sí? O sea, pero acá lo que nos está indicando es que viene el cromosoma solito con un locus y cuando esa información se duplica, pues ya hablamos del loci. Pero entonces, en las trisomías es ver estos 3 copias del mismo cromosoma. Pero cuando nosotros, y cuando yo les decía a ustedes, vayan y busquen esa información por cromosomas, pues resulta que, ¿qué es lo que quiero ahorita mostrarles? Que cada cromosoma, cada uno de estos cromosomas, voy a hablar sobre este, voy a parar acá, es que esta bichita me molesta acá, bueno, listo, y movamos esta para acá, ok, voy a parar sobre este cromosoma, ¿sí? Cuando nosotros decimos acá que tenemos la información de un cromosoma, esa información de ese cromosoma, cuando nosotros la tenemos, cuando tenemos esa información de nuestro cromosoma, cada uno de estos cromosomas va a tener una serie de lugares que en los dibujos o en las gráficas que ustedes buscaban, nosotros vamos a hablar de esas bandas o de esos lugares como lugares específicos del cromosoma en donde hay información. Cuando hablamos del lugar como tal, nosotros nos referimos a un locus, y cuando hablamos de varios lugares o de 2 lugares o más, hablamos de loci, es decir, singular y plural. Pero ¿qué tiene ese loci? ¿O qué tiene esos loci? ¿O qué tiene este locus? Ese locus tiene información. Esa información es la que ustedes buscaron. Si yo, por ejemplo, me quedo con la información de David, que nos dice el cromosoma 7, y decimos, ok, listo, vamos a asumir este como el cromosoma 7. Este cromosoma 7 tiene un gen en este lugar, por así decirlo, lo estamos inventando porque puede estar ubicado en cualquier parte, en cualquier brazo de este cromosoma, pero vamos a decir, está ubicado acá. Se llama, el gen tiene ubicado en ese cromosoma 7 un gen que se llama el gen RLN, que ese RLN va a codificar para una proteína que se llama la reelina. Resulta que esa proteína, como nos decía David, está implicada en los procesos de sinapsis, está implicada en todos los procesos, incluso tú nos hablabas hasta de crecimiento del cerebro, ¿no? Pero está sobre todo ubicado con la regulación de los procesos de migración celular y posicionamiento migración neuronal y posicionamiento en el desarrollo del cerebro. Entonces, que nos dice también, porque acá medio alcancé a mirar esa información, que sigue actuando el cerebro adulto modulando la plasticidad sináptica. Entonces, ¿qué significa eso de plasticidad sináptica? Y nos vamos a quedar con eso, que es la función que nosotros ya estamos teniendo ahorita con ese gen. Ese gen RNL dice que está regulando la sinapsis o plasticidad sináptica. Significa la sinapsis son esas uniones neuronales que se tienen que hacer para cumplir las funciones del cuerpo, esas conexiones entre neuronas. Entonces, para cumplir esas funciones, esas conexiones entre neuronas,
tiene que haber cierta plasticidad. ¿Por qué? Porque pues obviamente nuestro cerebro no es estático, nosotros estamos recibiendo información todo el tiempo y estamos teniendo que hacer funciones diferentes a toda hora. Plasticidad significa esa capacidad como de moldearse, por eso yo siempre asocio plasticidad con plastilina. Yo puedo moldear esas funciones, entonces si nos dice que se pueden moldear esas conexiones sinápticas, significa que en un momento dado yo necesito que el cerebro no actúe de una sola manera, sino de diferentes maneras. Entonces, fíjense que una sola partecita de ese cromosoma, que lo vamos a llamar locus, y que dentro de ese locus está ubicado ese gen RLN, ese gen va a producir esas funciones. ¿Qué sucede si existe un cambio en este? Pues obviamente va a afectar toda la función. David, recuérdame, tú decías algo muy importante al principio, decías ese RLN está asociado, vuélveme a leer esa primera parte que tú decías. Sí, profe, dame un minuto, sí, que es que mi Tranquilo. computador no sé qué le pasa y se está apagando y reiniciando. Listo, no te afanes. Mira, David nos decía algo así, sino que lo quería con un poquito más de mayor claridad, pero ahí nos decía algo como está asociado ese gen con la función, algo así como de producir o no producir esa proteína de relina. Vamos a dejarlo así, ¿sí? Por lo que David está teniendo ahí esos problemas y mientras buscamos y demás nos demoramos más. Entonces vamos a decir que ese gen RNL que produce esa relina, esa proteína que está asociada con la plasticidad de la sinapsis, en algún punto... Profe, ¿sí? creo que era para, espera, creo que ya lo encontré acá. Es una proteína que se encuentra principalmente en el cerebro y también en la médula espinal, la sangre y otros órganos y tejidos. Es crucial para la regulación de los procesos de no, migración neuronal. sí, no, eso no, porque eso ya es de la proteína. Tú habías dicho algo específicamente del gen, tú dijiste, se encuentra el gen RNL y dijiste algo ahí, que tenía que ver algo como con la producción ya de esa proteína, pero específicamente del gen. Además es importante papel en el desarrollo temprano. No, La porque ahí ya estás relina hablando continúa trabajando. ahí ya estás ¿No? hablando de la relina, de la proteína. Tú habías dicho algo del gen específicamente, que está el gen en el cromosoma 7 y que se llama RLN. No, pues al principio solo dije que era RELN, relina, y ya pues dije que era la relina. Bueno, listo. Asumamos que eso lo que les estaba diciendo ahorita, el hecho de que ese gen está ahí, ubicado ahí, en algún punto puede producir esa proteína o no producirla. Esa información de que se produzca o no se produzca es esa información genética que viene del papá o de la mamá. Cuando esa información es idéntica para los dos casos, nosotros decimos simplemente que esa información es homocigota. Cuando la información es diferente y viene de una forma del papá y de otra forma de la mamá, hablamos de heterocigosis. Pero más específicamente nosotros vamos a hablar que la forma que tienen esos genes, es decir, cómo se producen esos genes, se va a llamar alelos. La de los alelos son las diferentes formas que tienen los genes. Entonces, si nosotros tenemos acá que este gen que estamos analizando acá es el gen RLN, que produce una proteína que se llama la relina, ese gen puede estar produciéndose de manera normal en la mamá y si está en el mismo color, hablamos que son homocigotos. Entonces decimos que para este individuo, que asumiendo que este es el cromosoma 7, esperen que aquí quiero volver a escribir. A ver. Entonces vamos a asumir que este es el cromosoma 7 y que este es el gen. Si hay algún error en la escritura, y me disculpas, David, porque como no sé si es este, pero vamos a asumirlo así. Entonces vamos a decir que este es el gen RLN, este que estamos señalando acá. Que si aparece en rojito para papá y para mamá, pues significa que este gen que está asociado con esa plasticidad en la sinapsis, es decir, hablemos solamente con sinapsis, que nos está ayudando en esas conexiones neuronales para poder llevar a cabo las funciones vitales. Si está igual en papá y mamá, entonces hablamos que son homocigotos, homo igual, ¿listo? Entonces decimos que son homocigotos. Pero ¿qué sucede cuando en el papá
o sea, su forma original es, vamos a decir que, vamos a llamarlo R mejor, R mayúscula. Entonces es R mayúscula para papá y R mayúscula para mamá. Ahí decimos que ese gen RR o esos alelos RR son homocigotos dominantes. Pero ¿qué va a suceder cuando es diferente en el papá? Resulta que el papá, por algún motivo, tuvo una mutación y resulta que ese papá tuvo una mutación justo en este gen RLN y resulta que ya esa mutación hizo que este alelo se convirtiera en un alelo recesivo. Entonces acá ya vamos a ver que este R va a ser dominante para la mamá, pero va a ser recesivo para el papá. Cuando estos individuos se unen, bueno, o devolvámonos porque por ahora no me interesa hablarte eso de fecundación, estamos en meiosis. ¿Qué sucede con la meiosis? Que la meiosis lo que nos va a dar es cómo esa información de un individuo original, ¿sí? Cómo esa información de esos individuos originales que tenemos acá se va a distribuir en estas células gaméticas. Entonces tenemos acá a la mamá y tenemos acá al papá. Esta mamá va a producir, o esta célula acá va a producir estos gametos y va a producir, bueno, aquí porque aquí vamos, los puede estar confundiendo porque eso no significa que estos sean del papá, o sea, que estos sean los gametos netamente del papá y estos de la mamá. Cuando un organismo va a hacer su división celular por meiosis para producir estos gametos que tenemos acá, ese organismo original, en primer lugar, tiene que duplicar la información, que es lo que tenemos acá, y ahí es donde nosotros vamos a hablar de esos procesos de meiosis 1 y meiosis 2. Entonces tenemos este organismo original. Ese organismo original inicialmente tenía su información genética de esta manera, de esta que tenemos acá. Pero cuando entra en meiosis se va a duplicar esa información. Cuando se duplica esa información, ¿para qué la duplicamos? Sucede un proceso, esa meiosis 1 se parece mucho a la mitosis normal que nosotros conocemos. Pero en la meiosis 2, que es la característica principal, o sea, en la meiosis 1 se va a producir una célula de esta manera y otra célula de esta manera. Y en la meiosis 2 ya se va a producir estas células de esta forma. Por lo tanto, este organismo va a tener una copia de esta manera que va a ser dominante, 2 copias dominantes y va a tener 2 copias recesivas para ese gen. Entonces, cada gameto de estos que se produce, entonces vamos a asumir que, por ejemplo, este sea un hombre, este es el símbolo del hombre, vamos a suponer que este es el hombre va a producir 4 gametos, 4 espermatozoides. Uno va a tener información dominante, otro también va a tener información dominante, pero estos 2 últimos van a tener información recesiva. ¿Qué va a suceder? Que la mujer, por su parte, si tenía la misma información, entonces vamos a asumir ahora que ya no es un hombre, sino que vamos a analizar el caso de la mujer, si teníamos exactamente la misma información genética en la mujer, ella va a producir 4 óvulos, 1 con información, o 2 con información dominante y 2 con información recesiva. Cuando el hombre y la mujer se van a unir, el azar va a llevar a que se vaya con un gen normal, que sería este gen R, o este alelo, o esta información de este cromosoma con ese alelo dominante normal, o el azar puede llevar a que el hombre vaya y fecunde con esta información que ha sido modificada y que ya hablamos de recesividad y que de pronto va a tener algunos problemas en la plasticidad de sinapsis. Y se puede ir esta información así, a unirse, por ejemplo, con uno normal de la mamá o con uno también recesivo de la mamá o con cualquiera de las posibilidades. Entonces, estos gametos se van a producir y cada uno de ellos va a llevar esa información, bien sea dominante o recesiva, dependiendo del caso, pero suponiendo que si digamos este individuo, en vez de tener información recesiva, todo fuera dominante, pues las únicas posibilidades que tendríamos ahí es de generar dominantes. Nicolás, te escucho. No, profe, solo tengo una duda. Si digamos 2 genes dominantes se encuentran, ¿qué sucede ahí? Sí, vamos a hacerlo, a ver, estaba pensando justamente en eso, a ver. Vamos a duplicar esta diapositiva.
Y vamos a... Es que estoy pensando, ¿será Paint mejor el que me sirve? Ay, no, pues que me demoro mucho. Vamos a ver, es que estoy pensando cómo. Ay. Listo. Y vamos a... Es que este bichito sí que me incomoda. Yo sé que ustedes no ven acá las maromas que yo estoy haciendo porque creo que no les sale eso, pero me toca acá. A ver, yo lo que quiero es cortar esto, dejarlo acá. Eso es. Y ahora sí vamos a hacer la copia de este. Y vamos a otra vez a cortar esta, pero la vamos a cortar acá. Recortar. Control copy, control V y sería así. Listo. Entonces, estas serían las posibilidades. Vamos a hacerlo acá. Miren, la explicación ya de pronto ya con una gráfica más bonita. Ay, perdón. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pantalla, compartir. Listo. Entonces, tenemos acá esta información. Resulta que vamos a asumir que este sería un hombre y que esta sería una mujer. Listo. El hombre puede tener información, vamos a llamar al rojo el dominante, como lo veníamos viendo ahorita, y vamos a llamar al azul el recesivo, como lo veníamos viendo ahorita. Por lo tanto, la mujer tendría solamente información normal. ¿Listo? A ver, el ejemplo de David me encantó, pero de pronto vamos a poner un ejemplo más sencillo para asumirlo, por ejemplo, con el albinismo. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el R acá es el normal, es decir, este va a salir normal, R va a ser normal, y el recesivo, esta R minúscula, va a ser el albino. ¿Listo? Vamos a ver que este gen, porque es que de pronto si yo les digo, entonces este va a tener plasticidad sináptica normal, el otro va a tener plasticidad sináptica normal, pues de pronto no va a ser como tan claro. Vamos a hablar de un caso de un albino. Resulta que el hombre tiene información en sus genes del albinismo, pero eso no significa que el hombre, aquí voy a silenciar a Dailis, eso, entonces, resulta que el R sería el normal, ¿listo? R normal. Es decir, el que va a salir con su cabello oscuro. Y el albino, este va a salir aquí, este sería el recesivo. El hombre tiene su información normal, o sea, en apariencia, o sea, como es dominante acá el rasgo, él se va a ver de cabello negro, pero él porta en sus genes este alelo recesivo que efectivamente es el del albinismo. Entonces, listo, el hombre puede producir, esperen a ver, aquí sigo yo batallando, yo creo que ustedes no ven esta batalla mía, pero a mí sí me toca acá. Bueno, listo, ya. Tenemos entonces acá que el hombre va a producir un alelo normal, o sea, una copia, un gameto con un alelo normal, otro gameto con alelo normal, pero va a producir también dos gametos con alelos recesivos, es decir, con alelos del albinismo. Mientras que la mujer solamente va a ser normal, porque resulta que ella no tiene información para nada del albino. Cuando estos dos señores se unen, o cuando este hombre con esta mujer se une, tenemos todas estas posibilidades de que este alelo, y eso se calcula en unas matemáticas, pero pues yo voy a hacer el ejemplo solamente con uno, pero que este alelo se pueda unir que este gameto se pueda unir con este gameto, que este gameto se pueda con este, o que este con este, o que este mismo con este mismo. Pero también se puede dar el caso que este gameto que tiene el alelo recesivo se una con este. En este caso, nosotros vamos a seguir teniendo esta característica, por lo tanto, los niños nos van a salir normales, ¿sí? Porque cuando se une un alelo dominante con un alelo recesivo, va a predominar la característica fenotípica de este, es decir, nos va a seguir apareciendo eso. Pero, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Y aquí me voy a salir. Borré, ay, ahora yo qué hice, anotación, borrar todos mis dibujos. ¿Qué sucedería si, ay no,
¿Qué sucedería si resulta que los dos, el hombre y la mujer, entonces recordemos que aquí tenemos el hombre, resulta que él tuvo su primer matrimonio y se casó con una señora que no tenía rasgos de albino, pero resulta que se volvió a casar y esta señora sí tenía un gen recesivo de albino. ¿Qué sucede cuando este gameto, este espermatozoide va y fecunda un óvulo también albino? Que ya vamos a tener la característica homocigota dominante. ¿Qué significa ese homocigoto dominante? Recesivo, perdón. ¿Qué significa ese homocigoto recesivo? Que estos dos gametos que se unieron me van a formar este individuo que sí va a ser albino. Entonces los papás son normales. Y por eso ustedes dirán, pero ¿por qué? Si han conocido familias albinas, que en mi caso sí, y de hecho en Tunja yo conozco 2 chicos nomás, que no sé si hayan más, pero por lo menos son los más conocidos de Tunja. El muchacho tiene mi edad y la niña es menor que yo como unos 10 años. El muchacho, sí, cuando uno veía a los papás, pues los papás eran normales, normales pues en el sentido de que tenían su cabello normal, pero la niña y el niño eran albinos. Pues, ¿qué pasó? Que por el azar se unieron estas dos, el señor que tenía un rasgo aquí albinismo, un alelo recesivo albinismo, y la mamá también la tenía y justo se unieron, y justo también por cosas azarosas el espermatozoide que tenía la característica albino se unió con esto. Eso mismo pasa con todos nuestros caracteres, ¿sí? Por eso nosotros, esto es una lotería, que la lotería sea de que mi papá que tenga artritis, que ese es dominante, me pase esa información y de pronto justo mi mamá también la tenga, pues yo la puedo manifestar y demás. Bueno, así vamos viendo esas características. ¿Qué Profe, quiero o sea que... que eso, o sea, Sí. ese sería el dominante, ese recesivo. No, 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 no. Ojo porque una cosa son, o sea, es totalmente diferente. El Pues sí, o sea, el dominante R es... mayúscula es el dominante, sí. Pero pues como ese recesivo, o sea, Ah, entonces listo, ya creo que es hacia como dónde son va tu dos pregunta. R's, pues no Exactamente, sería cuando se dominante. une, no, cuando se une no, ojo que dominante y recesivo son mira más o menos te voy a decir lo que tú acabas de decir, Eduardo, en otras palabras. Ah, entonces como yo tengo el blanco y el blanco y el negro, no, perdón, como yo tengo el negro y el negro, entonces ese sería blanco. Fíjate que son cosas totalmente opuestas. Entonces, lo que tú quieres decir es, cuando nosotros tenemos 2 alelos recesivos, este se va a expresar. Este es el que se va a expresar. Cuando yo tengo una característica de estas homocigotas, significa que tengo un alelo dominante y uno recesivo, y acá el que se expresa es el dominante. Este es el que se expresa. Pero cuando tenemos esta característica como que son 2 alelos recesivos, la acción de estos 2 recesivos es la que se va a expresar. Entonces, por eso yo veo que el niño o que el hijo de esos 2 señores va a ser albino. Aquí es donde radica toda esa información importante de la meiosis. ¿Por qué? Porque pues sí, ya estoy hablando de dominancia, de recesividad, ya estoy hablando de genética, pero ¿por qué empiezo a hablar yo de genética? Porque es que toda esa información viene de acá. Y a eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces ya con esa información nos vamos a volver a lo básico. Nos vamos a volver a lo básico, que yo no quiero que ustedes empiecen solamente viendo como, ok, listo, meiosis es eso y ya, sino para que lo entiendan desde allá. La meiosis es el mecanismo por el que se lleva a cabo la producción de esas células gaméticas, y esas células gaméticas, como yo se los estaba mostrando ahorita, llevan información genética. Esa información genética va en esa forma de alelos. Ahora, esperen que se me olvidó mostrarles una última cosa. ¿Qué sucede cuando yo tengo esto así? Cuando se va a unir un papá y una mamá que no tiene nada de rasgos albinos. Pues simplemente, acá la probabilidad es simplemente que el hijo salga normal. ¿Por qué? Porque por más que el azar actúe acá, siempre se va a unir un alelo dominante con otro dominante, es decir, un alelo normal de cabello
oscuro con otro normal de cabello oscuro. Eso es lo que siempre va a suceder ahí. Pero entonces, esas probabilidades empiezan a jugar desde acá, desde que se está produciendo este mecanismo que nosotros ya llamamos meiosis. Es el proceso por el cual se pueden obtener 4 células hijas con la mitad del número cromosómico. Con la explicación anterior, ¿sí entienden por qué tiene que ser la mitad? ¿Por qué en la mitosis pues se producen las células hijas con la misma información genética, pero en la meiosis necesitamos que sea la mitad? Por eso quise hacer esa explicación previa antes. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros entendemos ya ese mecanismo de que se va a combinar la información genética del papá con la información genética de la mamá, y resulta que esa información tiene que ir a la mitad. ¿Por qué? Porque sí, ¿qué sucedería si acá? ¿Qué sucedería si en esa diapositiva que yo tengo acá resulta que hay, por ejemplo, un problema, y eso puede pasar? Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando se lleva a cabo los procesos de trisomía y demás. Esperen que estoy intentando inventar cómo crear esta. Y ahora se me perdió acá, formato, recortar. Esto puede pasar, y esto es lo que sucede en la trisomía, de hecho. Ahí sí, ya para que Karen y Ana María estén súper atentas. Incluso vamos a recortarlo más. Estos procesos suceden, y aquí es cuando se dan las aneuploidías. ¿Qué sucede si existe un problema en la meiosis? Y estoy hablando de esto es porque yo asumo ustedes ya han estudiado esto. Entonces, como no habían preguntas, pues yo ya no les estoy diciendo una a una las fases de la meiosis, yo ya les estoy diciendo en concreto, porque ya asumo yo que todos saben muy bien la fase de la meiosis, por lo que no hubo ni una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería cuando la meiosis, cuando en la división celular, ahorita se me olvidaron esos nombres, pero ya les voy a decir esos nombres, creo que si no los tengo en las diapositivas, ahorita se los busco, pero eso tiene una información. Pero bueno, cuando por ejemplo las cromátidas hermanas, en vez de separarse en una sola célula, una de ellas migra al tiempo con otra. Fíjense que acá, ¿qué va a suceder? Y volvemos acá a estas. Me voy a robar una de estas acá. Resulta que vamos a hablar de esta normalidad. Estos son organismos normales que estamos analizando el rasgo del albinismo. Pero, ¿qué sucedería si, por ejemplo, este señor, cuando estaba produciendo sus espermatozoides, seguimos hablando que este sería el señor y esta sería la señora? ¿Qué sucedería? Este señor normal para albinismo y esta señora normal para albinismo. Ya sabemos que ahí no va a haber nada de albinismo. Pero ¿qué sucede si este señor, cuando estaba produciendo sus espermatozoides, en vez de que se separara estas cromátidas así de manera individual, que esto sería lo normal, esto que yo señalé ahí es normal? ¿Qué sucede si no sucede esa normalidad, si no sucede esta anormalidad? Que se va a duplicar esta cromátida y se va a ir en un solo gameto. ¿Qué va a pasar? Que este gameto, que es anormal, se va a unir con este, que es normal, y va a producir una trisomía. Ay, no. Este nomás. Y va a producir una trisomía. Es decir, que la unión de estos gametos ya no va a ser 2, sino vamos a tener 2 copias que vienen del papá y una copia de la mamá. Trisomía a la vista. ¿En el cromosoma qué? En el cromosoma 7. Y habría que ver qué enfermedad causa y si es normal que exista una trisomía 7. Porque la más normal es la del 21. Entonces, digamos, si ya quitémonos de la cabeza que estamos hablando del albinismo, resulta que estamos hablando que este es el cromosoma 21.
que resulta que este señor que viene con esa información genética, porque las trisomías son heredables, entonces, por ejemplo, resulta que genera un daño a la hora de producir su espermatozoide y resulta que se une con una señora que era normal, él también era normal, y esta señora también era normal, pero llevan esa información recesiva de producir otro cromosoma extra y se va a producir esta trisomía 21, síndrome de Down a la vista. Entonces, esto es lo importante y aquí es donde tenemos que ver esto, qué empieza a suceder en cada una de esas etapas de la meiosis para llevar a cabo eso. Y fíjense todas esas cosas que pueden empezar a suceder, casos normales como estos que veamos acá, sí, normalitos, se une el uno con el otro, no hay problema, pero empiezan a suceder casos anormales por eso. Por eso es que es tan importante que se vayan con la mitad, porque ya vemos que si se van con el mismo número, fíjense lo que pasa. Por eso hablamos que la meiosis es un proceso de reducción del material genético, ¿sí? No hablamos de duplicación como hablamos en la mitosis, o sea, en la mitosis al final nosotros tenemos la misma cantidad, o sea que no hablamos ni de duplicación ni de reducción, sino simplemente una copia idéntica de la mamá. Y ya veíamos que, o de la célula madre, ¿no? No solo de la mamá, sino hablo específicamente acá de la mamá como célula madre. Pero en este caso de la meiosis sí ya estamos hablando de esa reducción de ese material genético, ¿listo? Y que se lleva a cabo en qué células? En las células gaméticas. ¿Qué dice esto? Existe una duplicación aquí entonces hablamos, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver algunas características ya más específicas de cada una de las fases. Seguimos viendo que esa primera fase de la meiosis 1 se va a parecer mucho a la mitosis. Entonces, ¿existe una duplicación del ADN? Sí, entonces hablamos de la misma fase S. ¿Por qué? Porque en la fase S es donde ocurre la duplicación del ADN. Pero la característica es que se llevan a cabo 2 divisiones consecutivas, que es lo que ustedes leían por allá y tenían en sus apuntes, meiosis 1 y meiosis 2. Garantiza que todas las células, es decir, las 4 células hijas, sean haploides, lo que nos decía Nicolás, y sean genéticamente distintas entre sí respecto a la célula progenitora. ¿Quién me explica eso? ¿Qué significa eso de que sean genéticamente distintas entre sí a la progenitora? ¿Por qué? 10 puntos. Creo que Así es por la fusión de las mismas. No, porque ahí no hablamos de fusión, ahí hablamos, acuérdate que lo que estamos haciendo tenemos el material original. Esperen que es que siempre me cuesta pasar una diapositiva a la otra. Fíjate aquí, Nicolás, vamos a irnos a esta que está más, no, pero es que esa está normal. Vamos a hacer una de estas normalita, esta solita. Fíjate en esto, Nicolás. Tenemos la célula madre original, la mamá original acá, que de hecho venía desde atrás. Yo aquí me comí un pedazo que es muy importante. Este pedacito. Vamos a volverlo a copiar acá. Porque si no se pueden generar confusiones, si ustedes creen que estos pueden ser 2 organismos diferentes, y no. Tenemos esta que es la original. Acá nos estamos mostrando una meiosis normal. Entonces tenemos a la célula original que sería esta, ¿cierto? Aquí ya se ha duplicado la información. Acá ya se ha duplicado la información. Acá ya sucedió la fase S. Entonces, fíjate, ¿estas células hijas son iguales a esta? ¿Esta célula mamá es igual a alguna de estas? Pues sí, ¿no? Pues porque viene de la descendencia de ella, ¿no? ¿Tú las ves iguales? ¿Tú ves esta célula igual a esta? No, pues obviamente no, porque de esas células haploides se vuelven unas diploides, pero pues de ahí no No, sé. al revés. Las células diploides se convierten en haploides. Acá no hablamos en la meiosis, ay, Dios mío, hijo en la mitosis, ¿cómo sucedería? En la mitosis lo que yo tendría es esto. En la mitosis, estoy comparando acá mitosis con meiosis. Vamos a recortar esto. Recortar, amigo. A ver aquí. Ah, es que está separado. Ok, eso vamos a borrarlo acá. Y esto lo vamos a dejar acá. Y esto lo vamos a copiar acá.
Ah, es que aquí me estaba tapando esto, con razón. Formato, recortar. Recortar. ¿Qué sucedería en la mitosis? Si yo hago una mitosis de esta célula, ay, Sale una completamente igual. sí, pero acuérdate que aquí ya estaríamos en división, ¿no? Yo quiero, porque acuérdate que aquí ya hubo duplicación, entonces nos toca es hacerlas con estas. La información genética de la mamá, es decir, esta sería una célula epitelial. Cuando yo hago una mitosis, hago esto, literal lo que yo hice. Pues literal, pues solamente pues con toda la maquinaria de la célula. Pero ¿qué hace la célula? La célula dice control copy, control V, mitosis, listo. Pero en la meiosis no es así, ¿sí? En la meiosis, y acuérdate que acá la meiosis de la original que tenemos, sería esta, de esta original, vamos a obtener esto. Solamente que es que aquí la original no me funciona mucho para poner esta. Ah, pongamos esta. Pongamos esta acá. Esta es la que me serviría acá divinamente. Entonces, vamos a hacerlo así con esa. Entonces, vamos a quitar esta, chao, pescado, acá. Mitosis, por ejemplo, ahí para futuras cosas. Mitosis sería esto. Control copy, control V. Pero, ¿cómo sería la meiosis? La meiosis no es control copy, control V. La meiosis es que vamos a crear estas 4 células hijas. ¿Es igual esta célula mamá a estas 4? ¿Qué sucedió acá? Que de esta información original vamos a resultar con 4 células con la mitad de la información. ¿Por qué la mitad? Porque si nosotros vemos la célula original, lo que va a suceder es lo siguiente. Lo que va a suceder es que esta mitad de la información que tenemos acá se va a repartir. Entonces, si ven que la mitad de esta mamá, ahí sí ya sería igualita a esta, sería igual a esta, sería igual a esta y sería igual a esta, pero porque es la mitad, pero no podemos hablar de que esa célula original sea igual a las hijas, como sucede en la mitosis. Mitosis es esto sería mitosis. Esta sí sería una mitosis, en donde de la original creo, y no solamente una, sino serían 2 células hijas, idénticas a la madre, igualitas. Esto sería una mitosis, y lo voy a dejar acá una vez, que esto me va a servir para las explicaciones allá en esas otras diapositivas. Ahorita ay, no. Bueno, pero ahorita hasta que me ponga a copiar eso no es la idea. Entonces, mitosis, 2 células hijas con la mitad, con la igualita información a la mamá. Si ven que aquí sí la mamá es igualita a las hijas, idéntica, pero acá no, acá la mamá no es igual a las hijas, acá es completamente diferente. Entonces aquí esta sería la comparación de la mitosis y la meiosis. Por eso es que acá esta diapositiva nos dice esto, garantiza que que las 4 células hijas sean haploides, sean genéticamente distintas entre sí a la célula progenitora. ¿Y por qué distintas? Porque si tenemos alelos distintos, pues obviamente va a suceder como los primeros ejemplos que veíamos. Otra característica súper importante de la meiosis, que existe este proceso que se llama recombinación génica, que la recombinación génica consiste en el intercambio de ADN entre cromosomas homólogos y lo conocemos como el mismo crossing over. Esto es lo que garantiza las diferencias entre nuestras especies. Se hace una separación de cromosomas al azar, entonces hay la migración de los cromosomas a los polos, y las células hijas tienen constitución genética diferente, que lo vamos a llamar la permutación cromosómica. Entonces, acá sí,
quiero que algunos de ustedes que ya me iban a hablar la clase pasada, que yo les decía, no, 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 eso es meiosis, acá ya me empiecen a hablar. Acá ya estamos en que tenemos como, en la meiosis tenemos dos etapas. La primera etapa va a ser, o la división celular se va a llamar meiosis, y la primera división va a ser reduccional. La división del total de cromosomas se va a la mitad. Esta es la fase más larga. Entonces, en esta primera división, esta es la más larga y va a comprender 5 subfases. Aquí ya hablamos como tal de la profase. ¿Sí? Que aquí no aparece, o si aparece, no, no aparece. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Entonces, pues a mí me parece increíble, eso me dejó muy feliz que preguntara yo si tenían dudas y ninguno, pero pues bueno, ¿qué sucede acá? Nosotros estamos hablando como tal, estas 5 fases suceden en la profase 1. Acordémonos que hay profase 1 y profase 2. La primera división es reduccional. ¿Por qué? Porque en ella, a pesar de que venimos de una duplicación de fase S, acá es donde empezamos a reducir. ¿Qué significa eso? A separar ese material y a reducirlo a la mitad. Entonces acá, ¿alguien quiere explicar esta? La fase del leptoteno. ¿Qué sucede en este leptoteno? Bueno, eso están hechos unos duros. Entonces ya ustedes saben lo que sucede en el leptoteno porque no hay preguntas, no hay dudas, no hay nada con respecto a eso, no hay participaciones. No, pues profe, digamos por lo menos yo sabía las más generales, o sea, de profase y todas esas, pero leptoteno no tenía la menor idea. Ah, bueno, Nicolás, eso es diferente. Espérame a ver si tenemos por acá una meiosis general. Mira, esto salió todo descuadrado. Mira, acá tenemos una meiosis general, ¿sí? Entonces, acá tenemos una meiosis general. Tenemos entonces acá empezamos desde acá, una interfase. Ah, pues aquí ya estamos en la 2, anafase 2, profase. Ah, es que esto es como para organizar, ¿no? Olvídenlo, porque si no ahí nos volvemos locos con eso. Ven que estoy buscando una. Mire, esas como sale tan horrible acá. Listo, aquí a pesar de que tenemos como unas fases demasiado generales, esta por ejemplo, no, esta la voy a dejar así quietica porque esta está perfecta para parcial. Pero miren, esta es una meiosis en la vida real. Tenemos entonces acá, recordemos que cuando nosotros hablamos de las fases de la meiosis, hablamos básicamente de las mismas fases que teníamos en la mitosis. Profase, metafase, anafase y telofase. Solamente que aquí vamos a hablar de profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, bueno, y así para todas. Que es que estoy buscando a ver si tenemos acá una general con nombres para no perdernos acá. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de las interfaces y las profases, en la interfase la cromatina, que es esta que yo estoy señalando acá, esa cromatina está dispersa en el núcleo. A medida que va pasando el tiempo, esta profase, o sea, cuando ya entra en meiosis, cuando ya entra en meiosis, esa meiosis resulta que, o sea, la célula que está diciendo es, bueno, hay que producir espermatozoides, hay que producir óvulos. En el caso de los hombres hay renovación constante de los espermatozoides, pero en el caso de las mujeres sí tenemos nuestros periodos determinados. Entonces, cuando dice, bueno, necesitamos empezar a producir óvulos porque esta señorita se tiene que empezar en etapa reproductiva, estamos hablando pues ya gente que se tiene que empezar a reproducir a partir de los 25 años o cosas así. En ustedes está sucediendo eso, pero pues lo ideal es que ustedes tengan los cuidados necesarios para no quedar en embarazo a edades tempranas. Entonces, aquí la célula está mandando esa información y dice, bueno, entró en una interfase que estaba la célula relajada con su cromatina, acá sí se dan cuenta que se empieza a aglomerar la cromatina, eso es lo que uno llama la condensación, y se empiezan a formar esas fibras de cromatina, que es cuando nosotros hablamos de ese empaquetamiento.
Entonces acá se empiezan a formar, a hacer esas uniones entre la histona y la cromatina. Sí se dan cuenta que acá ya tenemos los cromosomas muchísimo más condensados, que ya no tienen nada que ver con eso que tenemos acá, sino tenemos acá los cromosomas condensados. Cuando ya, o más bien, acá todavía no están 100% condensados, pero sí lo empezamos a ver que ya esas fibras de cromatina están muchísimo más unidas. Acá sí ya tenemos esos cromosomas condensados, entonces acá ya podríamos hablar, recordemos esas fases, profase, metafase, anafase y telofase. La metafase siempre la vamos a reconocer porque los cromosomas se alinean o alinean en el plano ecuatorial. Que están, ¿cuál es el plano ecuatorial? En el plano del medio. Entonces acá, por lo tanto, ya de características específicas es que los centriolos que están acá en las esquinas tienen que empezar a formar ese uso mitótico. Entonces, empieza esa condensación, ya se empiezan a formar los cromosomas metafásicos, que son estos que tenemos acá, y ya se forman en la metafase. Entonces, esta metafase que es la que tenemos acá en el medio, los cromosomas en la parte central, es esta que se llama la metafase. ¿Qué característica tiene la anafase? Que en la anafase van a migrar las cromátidas. Si ven que hasta acá es exactamente lo mismo que la mitosis. Acá las cromátidas van a migrar hacia los extremos. Entonces tenemos acá la migración de esas cromátidas hacia los extremos y acá ya como tal seguimos acá en anafase, esto es como la fase inicial de la anafase y acá ya empezamos la fase tardía de anafase e inicio de la telofase. ¿Por qué? Porque ya las cromátidas entonces están agrupadas y fíjense que ya la conformación de las cromátidas es muy diferente acá. La telofase termina con la citoquinesis, que es como tal la separación. Bueno, acá todavía no hay citoquinesis, porque la aquí hay cariocinesis. Citocinesis. Pero la citocinesis es cuando, es acá ya en esta parte, cuando ya hay como tal la separación de las células. Acá todavía hay separación, hay dos células, entonces la meiosis 2, la meiosis 1 termina en dos células. Pero ahí no termina la meiosis. ¿Por qué? Porque esa meiosis tenemos que llegar al resultado de 4 células, lo que vemos acá. Voy a poner este bichito. Entonces, tenemos acá la meiosis 1 termina con esto, con la división en 2 células, pero como tenemos que llegar a 4 células, pues vamos a llegar al mismo, o sea, tenemos que repetir las mismas fases, solamente que ahora con estas 2 células. Entonces, cada una de estas células van a entrar profase, que es otra vez, como ya vienen los cromosomas condensados, pues acá no existen los mismos, que por eso es que acá, Nicolás, es que hablamos en esta primera profase del leptoteno, paquiteno, cigoteno, leptoteno, paquiteno, cigoteno. ¿Por qué? Porque acá, si tú te das cuenta, tenemos que hacer un trabajo especial con la cromatina. Acá ya la cromatina está condensada, entonces simplemente las células entran en metafase, cromosomas ubicados en el centro, en el plano ecuatorial. Luego hay separación de esas cromátidas, entonces la mitad de las cromátidas la mitad de la información se va para el polo norte y la mitad de la información se va para el polo sur. Lo mismo sucede en la célula que estaba de este lado, el lado derecho, hasta que llegamos a la formación de las 4 células hijas. Acá ya cada una tiene la mitad de la información. Acá eran diploides. Acá eran diploides, pero se duplica la información. ¿Y para qué se duplica la información? Para que al final las células tengan la mitad de la información de las células hijas, de la célula madre, perdón. Entonces, vamos a verlo ya en detalle. Ahí nos toca no pararle muchas bolas a las cositas rojas, porque si ustedes se dan cuenta, están descuadradas en su mayoría, sobre todo en estas imágenes acá. Entonces, paquiteno y diploteno, diacinesis, listo. Sí, están completas acá. Entonces tenemos 5 fases en la profase: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Empezamos con el leptoteno. ¿Qué sucede en el leptoteno? Como lo mirábamos allá en esa imagen general, la cromatina es visible y consiste en 2 cromátidas unidas por un centrómero. Pues acá esto no se visualiza así, pero pues nosotros ya sabemos que, en primer lugar, la cromatina es visible. Y como ya venimos de una división, de una multiplicación o una replicación celular, entonces tenemos que son 2 cromátidas unidas por el centrómero, donde una va a tener
un cromosoma va a tener una cromatida de la mamá y la otra cromatida de la mamá, y el otro cromosoma va a tener cromatida de la mamá, del papá y cromatida del papá, es decir, esa información duplicada. Se produce la condensación de los cromosomas individuales y cada cromosoma aparece con 2 cromátidas unidas por el centrómero. Listo, aquí entonces este ya es un diagrama un poco más a manera de dibujo de esa etapa que nosotros estamos viendo. Entonces hay condensación, entonces en el leptoteno hay condensación de la cromatina. El siguiente paso es el cigoteno, entonces se hacen visibles los cromosomas homólogos. Ocurre la sinapsis, es decir, esa unión de los centrómeros con las cromátidas. Esta comienza en los telómeros y termina en los telómeros y termina en los centrómeros. Los pares formados se conocen como bivalentes, entonces aquí hablamos de esos cromosomas bivalentes, esa unión de esos 2 cromosomas de la información duplicada. Pasamos al paquiteno, leptoteno, paquiteno, ahora sí al paquiteno. Existe un intercambio aquí en el paquiteno, es donde se lleva a cabo el crossing over o la hibridación como tal de información, en donde se forma una especie de quiasma, que es donde va a haber que es exactamente esto que tenemos acá. Acá de pronto con este dibujito vamos a entender eso que teníamos atrás. Yo les decía ahorita, venimos de la duplicación. Inicialmente el cromosoma, ¿cómo estaba? Antes de entrar en meiosis. Es decir, tenemos la célula original que va a formar los gametos. ¿Cómo estaba inicialmente? Tenía una patica azul y una patica anaranjada. Cuando entra en fase S o síntesis, ¿qué va a suceder? Que esta información, en primer lugar, se va a duplicar para el papá y se va a duplicar para la mamá. Por eso tenemos acá cromátidas hermanas y cromosomas homólogos, pero entonces ya todos, en este caso, este cromosoma homólogo va a tener la información del papá y este cromosoma homólogo va a tener la información de la mamá. Cuando nosotros estábamos hablando ahorita del leptoteno, el leptoteno pues lo que hace es que ya estos cromosomas se condensan así en esta forma de X y ya se van a unir con este centrómero. Acá entonces por eso decimos esa cromátida que se multiplica o que se replica a sí mismo, se va a unir con un centrómero y va a formar estos cromosomas, estas cromátidas hermanas y a su vez los cromosomas homólogos. Cuando estamos hablando del paquiteno, que en el paquiteno existe el crossing over, ese crossing over consiste en que se va a formar esta unión que se va a llamar el quiasma. ¿El quiasma qué es? El quiasma es que una patica o el crossing over, una patica no, el brazo, perdón un segundo chicos, perdón un segundo. Chicos, me da una vergüenza con ustedes, me toca bajar a pedir un domicilio y la verdad, pues mientras hago el pago y demás, yo creo que se me van los últimos minuticos que tenemos. Entonces les voy a terminar de explicar esto del crossing over y el compromiso de ustedes es que sigan estudiando eso y que me hagan preguntas ya por interno. Ya este tema como tal no lo vamos a explicar por este mecanismo, sino que ustedes me van a contar si tienen alguna duda específica con respecto a esto. En la siguiente clase, que ya será el lunes, nosotros ya vamos a empezar a ver información de lo de replicación, transcripción y traducción, para lo cual les sugiero que vean los videos que yo les subí a plataforma, que yo los hice hace muchos años para... en esa época yo dictaba clase en la UPTC, lo hice para los chicos de la UPTC, pero igual ahí la información está súper completa. Todo esto es importante para poderlo entender. Entonces, termino de explicar esta información y el compromiso de ustedes es que vean en las siguientes fases de la meiosis por su cuenta y si ya tienen dudas me preguntan por interno o al grupo, no importa, o sea, puede ser al grupo, pero a lo que me refiero es que ya no vamos a hacer sesión de clases de explicar esto. De pronto en la siguiente clase explicamos algo
de preguntas en general que ustedes tengan, pero la idea es que ustedes estudien esto. Entonces, el quiasma es, yo ahorita decía patica, pero no es patica, en realidad hablamos de brazos, acordemos que hablamos del brazo P y del brazo Q del cromosoma. Entonces, uno de los brazos puede ser P o Q, pero uno de los brazos se va a unir con el otro brazo del otro cromosoma homólogo y van a intercambiar información. Por eso acá vemos información mezclada, información del papá dentro del cromosoma de la mamá e información de la mamá dentro del cromosoma del papá. A eso es a lo que llamamos crossing over o intercambio de material genético. Entonces acá es cuando ya hablamos de cromátides recombinadas. Por eso es que es importante que ustedes hubieran entendido desde antes que es una cromátida, que es un cromosoma homólogo, que son cromátidas hermanas. Estas serían cromátidas hermanas, pero acá tendríamos cromátidas recombinadas, ya un nuevo término, ¿listo? Eso sucede en el paquiteno. Ya después viene el diploteno y la diacinesis, faltaría solamente esas dos. Entonces, los cromosomas homólogos se repelen unos con otros y se comienzan a separar. Entonces, acá obviamente seguiríamos hablando de que ya habría ocurrido ese crossing over. Y por último, acá tendríamos el mayor estado de condensación de los cromosomas y ocurre la terminalización de las quiasmas, es decir, acá se forma el quiasma, acá siguen unidos por quiasma, es decir, seguirían así, seguirían en el diploteno, así como lo vemos acá, pero en la diacinesis ya terminan esos quiasmas y se empiezan a alejar. Me toca dejarlos urgente porque me da pena con el chico que me está esperando abajo, pero entonces si quieren les dejo la sesión a Ay, yo les estaba hablando y no había nada. Les estaba diciendo que si quieren, les dejo acá la sesión abierta por si quieren hablar entre ustedes de las dudas que tengan. Y ya ahorita cuando yo recoja el domicilio, si todavía están y hay necesidad de aclarar algo, les aclaro. Yo voy a apagar video y audio, pero va a seguir grabándose la sesión por si tienen dudas. Si se quieren retirar, ya damos también por terminada la reunión y cuando yo llegue simplemente le doy finalización, pero es como por si ustedes quieren hablar entre ustedes de las dudas que tengan de clase. Solamente eso con respecto a la temática. ¿Listo? Un abracito, chicos. Listo, volví, eso fue rápido. ¿Tienen alguna duda, chicos, que todavía los veo ahí conectados? Profe, una pregunta. En cuestión de eso de meiosis y todo eso, ¿también va a salir en lo del parcial? Ay, buen punto, sí. Vengan porque, a ver,
A ver, no, yo creo que meiosis no, pero hasta mitosis sí. Nos tocaría, a ver, recuérdenme ustedes y una vez cuadremos eso, hasta dónde vimos, perdón un segundo, ay, ahora otra llamada otra vez. Vayan mirando hasta dónde vimos en clase, en el último parcial, perdón. Listo, ¿hasta dónde vimos el último parcial? Ayúdenme a recordar. A ver, ¿hasta dónde nos acordamos? Lo de biomoléculas. Biomoléculas, sí. De todas maneras, pues yo reviso con calma, sino ahorita es como para medio tener claro todos, porque eso también me sirve a mí. A ver, yo me acuerdo que vimos biomoléculas. Lo de la organización. Es que creo que vimos hasta biomoléculas. Sí. A ver, que aquí me sirve el campus para ver, entonces. Ah, ok, listo. Vimos biomoléculas y una partecita de teoría celular. Entonces, chicos, de una vez acá con la plataforma esta me ayuda. Va a salir teoría celular, más que fijo, esa súper, mejor dicho, detallada. Transporte celular, basado en el video. Ese video que les dejé ahí lo elaboré yo y está muy completo. De metabolismo celular va a salir, no va a salir, porque ese yo lo quiero combinar con el laboratorio y lo que hagamos de laboratorio en el segundo laboratorio, es decir, metabolismo celular no se los evalúa en ningún parcial. Metabolismo celular lo vemos y lo evaluamos entre comillas, no, evaluamos no, sí, lo evaluamos en el laboratorio, ¿listo? Entonces, metabolismo no va a salir ni en este ni en el siguiente parcial, sino que lo vamos a evaluar a través del laboratorio. Ciclo celular. Sí, no, sí, entonces sí, ciclo celular sí sale mitosis y meiosis. Y meiosis. Entonces, el compromiso de ustedes para hoy era leer meiosis. Y ahí sí saldría lo poquito o lo mucho que alcancemos a ver el lunes de biología molecular. Igual yo ya les he metido muchos conceptos, por lo tanto el lunes lo que vamos a hacer es como una condensación de todo. O sea, yo voy a coger todas las piezas del rompecabezas y lo vamos a meter en ese tema, porque yo ya les he hablado constantemente de la replicación, que es la replicación, que es la transcripción. ¿Se acuerdan del dogma central de la biología molecular, DNA, RNA, proteínas? Eso es lo que vamos a ver el lunes. Y listo. Y empezamos entonces, vamos una semana atrasados, pero no se afanen que yo sé cómo ahorita vamos a abarcar estas temáticas de la 12 a la 15, que esas sí ya son para parcial consensuado. Entonces, recapitulo. El parcial va a ser de parcial, teoría celular, transporte celular, ciclo celular y generalidades de biología molecular. Es decir, ahí sí ya como generalidades de qué es la replicación, transcripción, Entonces, ese parcial, ustedes deben tener muy claros los conceptos. En el video, chicos, no se me vayan a afanar que yo no les voy a decir, se tienen que memorizar todo. Ustedes pueden tener tranquilamente sus apuntes. Lo que yo quiero es ver que ustedes hagan un buen análisis, que esos apuntes les sirvan a ustedes, o sea, no importa si copiaron información, listo. Ahora, si leen, si no, o sea, a lo que me refiero es, y voy a activar acá un poquito el video, estoy ya un poquito despeinada, perdón ahí. Pero, por ejemplo, el video de X persona, resulta que lo puse a explicar un caso porque voy a plantearles casos, entonces usted va a hacer el análisis de este caso. Tienen, incluso yo les doy como, les envío el parcial con un poquito más de tiempo de las 2 horas. Y entonces ustedes tienen el tiempo, incluso hasta puede ser con un día de anticipación, no hay problema, ¿sí? O sea, dependiendo de lo que ahorita está definiendo eso es la complejidad de los casos que les pongan. Si son muy sencillitos de explicar, les dejo las 2 o 3 horas. Pero si se complica un poquito la situación, se los envío con más tiempo.
Entonces, por ejemplo, Laura Zamacá, le dejo el caso de que analice este caso explicando y que le sirva a usted explicar las fases de la mitosis, meiosis y la replicación. O sea, ¿cómo lo explicaría a la luz de la biología molecular y del ciclo celular este caso? Entonces, Laura Zamacá, digamos que fue el caso complicado y desde el día anterior ella hizo su reporte, su estudio, su análisis, Llegó el día del parcial, a la hora de presentar el video, se graba en el video y si ella tiene sus apuntes, divinamente yo no le voy a bajar puntos a ella porque ella tenga sus apuntes y me diga, bueno, profe, y está hablando y de pronto mire su apunte y vuelva y mira la cámara y de pronto vuelva. Eso lo pueden hacer. Lo que sí no voy a valer es que ustedes, por ejemplo, estén leyendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya no están haciendo un análisis, sino fue que le pidieron a alguien que les escribiera eso y ya. Yo voy a saber en su manera de explicar, porque yo lo noto acá, y por eso fue que me surgió la idea de lo del video, porque cuando ustedes leen, a legua se nota cuando leen. Cuando ustedes sacan de acá la información, a legua se nota que la información la sacaron de acá. Entonces, a leguas yo voy a saber en el video si fue que el amiguito o la amiguita o el internet les ayudó o si fueron ustedes. Por eso lo vamos a hacer con video. Entonces, de esos de esos temas, teoría celular, transporte celular, ciclo, entonces puede ser un caso para explicar todos los temas, se puede, o pueden ser varios casos para explicar un video de 2 a 5 minutos máximo, ¿listo? Entonces va a ser muy cortico, pero pues van a tener el tiempo ustedes de analizarlo, porque sí, tampoco va a ser a quemarropa, si no, pues mejor lo hacemos acá directamente. Ahora, si alguien se quiere arriesgar a explicarme ese video no grabado, sino por este medio y podemos interactuar, me avisan porque pues tendríamos 2 horas solamente para poder hacer esa interacción, entonces no lo podemos hacer con todos. Entonces sería como un número limitado de personas, entonces me avisan si quieren hacerlo. Yo quiero. Y en directo. Señor. Yo quiero en vivo en directo. De una, te lanzas de una. Sí, de cabeza. Excelente, Nicolás. Entonces, de una, me acuerdas de todas maneras ese día. Yo vuelvo y les digo, yo les envío el caso con tiempo, ¿sí? Si yo veo que es muy complejo, por ejemplo, a Nicolás, si le pongo un caso muy complejo y él ya que se arriesga, se lo envío seguramente desde el día anterior. Pero si a ustedes no les llega, tienen que estar pendientes del correo. Igual yo les voy avisando por WhatsApp. Nicolás, te envié tu caso. Ana María, te envié tu caso. Tal. Entonces, si el de ustedes no les ha llegado con mucho tiempo de anticipación, es porque es un poquito más sencillo de resolver. Entonces, ahí es donde conferiría yo esas ventajas. ¿Listo? Muy bien, Nicolás, chévere que te arriesgues de una. Igual ustedes tienen el tiempo de pensarlo y pueden analizar su caso. Y si lo ven muy complejo, dicen, no, yo mejor me tomo mi tiempo y hago mi videito tranquilo, ¿sí? Y si no, pues me escriben y lo hacemos así en vivo y en directo. Listo, chicos. Entonces, nos veremos el lunes ya con ustedes, hasta el lunes en clase. Mi consejo es vayan preparando y preparando, leyendo el tema, analizando, entendiendo, mándenme preguntas. Ojalá, me encantaría que hicieran las preguntas en grupo, en el grupo de WhatsApp, para que si Ana María tiene una pregunta, todo el curso pueda escuchar mi respuesta, porque es que si las empiezan a mandar individual, es el mismo trabajo para mí, pero entonces el problema es que de pronto sean las mismas preguntas y así, entonces prefiero hacerlo y eso les sirva a todos. ¿Listo? Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención y nada, estoy pendiente de todas sus cosas. Fin de semana, acuérdense que no, pero de resto estoy ahí para ustedes y van acumulando preguntas y eso para el lunes o para el viernes, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Chao, chicos. Vale, profe. Chao, profe. Gracias, profe.